Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos par Jimin y Jeon Jungkook. Mi nombre es Bel Romani y me encanta estar con ustedes. El día de hoy vamos a hacer algo que espero que se vuelva costumbre aquí en el canal, que es revisar mis diferentes redes sociales para ver, pues sí, entre curiosidades, arte, lugares donde pueden comprar cositas, que también es muy interesante. Pero vamos a comenzar justamente visitando una de mis colecciones que he ido creando durante los últimos meses directamente en mi Instagram. Van a poder ustedes también pues ver el nombre de la página o de la cuenta en la cual estoy compartiendo. Muchas veces estas curiosidades preciosas que ustedes ya van a empezar a ver aquí en mi tablero pues son realmente de colección. Hay algunas que me parece que son tiendas, otros que también se dedican a coleccionar y a compartir. Tenemos arte y tenemos mucho que comentar, así que vamos comenzando. Lo primero es este precioso doll de Jimin, que nos recuerda uno de los momentos pues más icónicos que hemos tenido de los chicos, cuando todos mostraron precisamente sus outfits de cuando eran niños pequeñitos, y que alguien hiciera este precioso doll se me hizo de las cosas más bonitas que podemos encontrar. Coleccionable, mide 10 centímetros, es chiquitito, pero es como para que lo lleves contigo a todas partes. Se me hace precioso. Les juro que estoy intentando averiguar cuánto cuesta, cómo se compra, de dónde lo traen, pero la verdad es que esta cuenta, de hecho, veo que se dedican mucho precisamente a juntar esta clase de artículos, pero aún no sé si sean fácil o no de conseguir, la verdad, soy sincera. Esta otra cuenta que también me encanta, que tiene mucho que ver con los looks de los chicos, también se encargan de ponernos costos, lo cual es maravilloso porque ustedes pueden saber el costo de todas las cosas que los chicos traen. Hay varias cuentas especializadas en moda que hacen precisamente esto, y sé que a muchas de ustedes, como a mí, siempre nos llama la atención saber lo que los chicos están utilizando, y de ahí el que podamos, bueno, tener acceso precisamente a los costos y a una lista con todo lo que los chicos traían, que por cierto, sumándole, me parece que todo el look de Jimin, que llamó muchísimo la atención, tenía un costo superior a los $55,000. Imagínense todas las marcas involucradas, obviamente Dior, pero también los accesorios, los relojes, los zapatos, todo esto se ve beneficiado. Ya sabemos que los chicos, sin quererlo, pues se convierten en unos extraordinarios vendedores y promotores de marcas. El arte, bueno, ya ni les digo, amo el arte, y muchas de mis artistas favoritas también están aquí en Instagram, entonces puedo encontrarme también pues con sus colecciones, lo cual me hace muy feliz porque yo también me encanta guardar el arte, entonces suelo tener esta clase de cosas. Esto la verdad me pareció increíble porque pues sí, podemos ver que están estas versiones viejitas en dolls de los chicos, se me hicieron súper tiernas, pues de las primeras eras de BTS. De hecho es la primera era de BTS, cuando iban todos como chicos muy malos. Se me hizo precioso para coleccionar y guardar, y por eso también se los quise mostrar el día de hoy, porque esta clase de dolls yo nunca antes los había visto y creo que son difíciles pues de conseguir. Si esta es la cuenta, perdónenme ustedes, que efectivamente me parece que es de Perú, y ellas se encargan de hacer estos preciosos dolls. Fíjense que si hay algo que me llamó muchísimo la atención fue la calidad de la ropita. Dije, qué barbaridad, qué cosas tan preciosas hacen. O sea, los sombreritos también, yo así me vuelan la cabeza. Creo que los ojos son muy grandes, tienen diferentes muñecos, pero este de Jimin, oh, dije qué bonito. Ah, pues de hecho aquí que tenemos otro de Jimin con el pelo rosita, también me pareció encantador el trajecito, y yo así de por favor lo necesito, el trajecito. El doll no sé tanto, lo noto demasiado ojón, pero me encantó la ropa, la verdad sí, y me parece que se hacen envíos internacionales, y yo así de oh no, pero bueno, será en otro momento, tal vez el próximo año, no lo sé, hay prioridades en esta vida, pero me pareció encantador mostrarles esto porque qué detalle y qué manera tan bonita de hacer las cosas. Y les repito que me parece que esta tienda está en Perú y se hacen envíos a todo el mundo. Y aquí tengo otro muñeco más, otro más de Jimin. Como podrán ver, estoy algo obsesionada con los dolls. Sin embargo, tengo que decirles que este pelito negro me gustó mucho. Esta era de Jimin por algún motivo que yo no me había dado cuenta hasta que empecé a ver mis dolls. Me doy cuenta que tengo muchos. Yo así de, bueno, ¿qué me sucede? Me gusta mucho el Jimin de cabello negro, pero también tengo que decirles que amo al Jimin rubito, pero este doll en especial sí me gustó muchísimo. Me gustó el outfit, me gustaron sus ojitos, no están tan grandes, y me pareció muy adecuado así. Solo le faltó sus tenisitos, la verdad. Hablando de arte, ya les decía, la cuenta de Bori, que hace también unos artes petit súper bonitos. Ay, me encanta como es
una reacción a los momentos de los conciertos que también quedan siempre inmortalizados de alguna manera gracias al arte. Y pues muchas veces cuando nosotras lo vemos, sobre todo cuando yo veo arte del pasado, pues ya empiezo a reconocer momentos en los que a lo mejor yo no estuve, pero que gracias al arte se han preservado. Así que imagínense ustedes. Esto que también me pareció súper encantador, la cuenta de Black and White ha estado haciendo ventas y de hecho exposiciones dedicadas a Jimin y Jungkook, y algo de lo que estuvieron vendiendo y comercializando fue justamente un fotofolio. La verdad es que sus fotos son increíbles, tengo que decirles. También hacen postales, photocards, pósters. No, hombre, hacen unas cosas increíbles que de hecho se estuvieron luciendo durante la exposición que ya estuvieron en Corea. Y esto, bueno, es parte de los fotofolios que ya están llegando a muchas de las personas que les compraron. Y esto que también no me pude resistir, esta otra cuenta, porque no solo crean que se trata de Jungkook, digo, de Jimin. También de Jungkook, este Bunny Doll. ¡Ay! Se me hizo precioso. ¿A poco no? El pequeño Jimin con este también pequeño Jungkook en doll que puedan llevar ustedes a todas partes. No, está precioso. Preciosísimo. De hecho, fíjense que este muñequito en especial, este doll, lo encontré en los productos que he estado etiquetando para los videos. Por si les interesa, lo venden vía Mercado Pago y tiene un costo aproximado de 208 pesos. La verdad no se me hizo caro. Es muy parecido a este doll, por si les llega a interesar. También ya está disponible. Y esta cuenta también me gusta mucho, de Jikook Closet, porque también se dedica a ponernos un resumen de lo que los chicos utilizan. En los últimos 2 en vivo que hizo Jungkook, bueno, nos comentó de varios artículos nuevos que ya tenía y que estaba luciendo, y pues aquí nos ponen la marca, los costos, y esto una vez más, como les decía, genera que pues los chicos venden muchísimo. Por cierto, les prometo que les voy a hacer un video resumen de estos en vivo de Jungkook. No me ha dado tiempo de sacarlo, pero tengo una lista de cosas para sacar que yo espero que pronto pues ya me dé yo el tiempo, ¿verdad? Momentos de Jimin y Jungkook que son, ya les decía, así como súper coleccionables que amamos, que yo sé que muchas veces, y regreso al punto número 1, desconocemos el contexto, pero sí es verdad que dicen que una imagen dice más que 1000 palabras. Bueno, pues ya, ¿qué les digo, verdad? De todos estos momentos preciosos de este par que nos han regalado tantos de Jimin y Jungkook y de BTS, que solo podemos estar muy agradecidas por esta colección de momentos. El día de ayer los chicos salieron a cenar, estaban todos juntos, estaban en un restaurante en Nueva York, los vimos salir y de ahí pues surgen estas imágenes. Primero vemos que sale Nam junto con Jimin se sube a esta camioneta. Unos momentos después los demás chicos siguen saliendo. Me llamó la atención que no los dejaron subir por ese lado, por esa puertecilla, sino que más bien los hacían que subieran por la acera. Luego tenemos a Jungkook, que también pues comienza a salir. Ahí vemos cómo a Tai le valió y se cruzó, pero Jungkook sí esperó un poco más, estuvo saludando a las personas que ahora sí que se iba encontrando en el camino, y en este momento pues vamos a ver cómo ya va a cruzar y aparentemente se dirige a la misma camioneta donde estaba Jimin. Entonces eso me gustó mucho. Igual le dieron a hacer toda la vuelta y me subo por aquí, por allá, y se sube a la misma camioneta. Regresamos a este momento de la cena donde podíamos ver este suculento platillo que además se ve que es carísimo, y cómo Jimin se encargó de cerrar la cajita, que era una verdadera preciosidad. Y luego este otro momento de los chicos, pues ya decíamos, saliendo del restaurante, que también es una de las cosas que más se ha estado comentando el día de hoy, pero como sé que también a ustedes ya ahora sí que se les queman las habas por saber qué ha estado pasando con los chicos justamente en lo que fue el soundcheck el día de hoy, pues para su concierto. Vamos a mi cuenta de ex Twitter para checar todos los detalles, pero les prometo que vamos a regresar muy pronto a seguir viendo videos y curiosidades que tengo aquí en mi Instagram, porque les aseguro que tengo unas verdaderas joyitas. Y ya estamos aquí en mi cuenta de ex Twitter, donde tenemos pues sí imágenes de lo que es el soundcheck día 1 del concierto de los chicos, este retorno a la segunda fase, siento yo, de la gira, después de unas pequeñas vacacioncitas de alrededor de 2 semanas. Bueno, pues ya los tenemos de regreso en Estados Unidos. Aquí los vemos entrando al escenario para hacer esta prueba de sonido. Sabemos que estas pruebas de sonido tienen aproximadamente una duración de 15 a 20 minutos, o sea, realmente salen, prueban micrófonos, cantan un par de canciones y eso es todo, ¿no? Sí, de repente yo sé que muchas quisieran que fuera más tiempo, pero me imagino que también para los chicos es complicado. De todas maneras, lo que hay que destacar el día de hoy es que Jimin se ve completa y totalmente etéreo. Su cabello cambió de color, ahora lo tiene en un rubio cenizo.
También la combinación de la ropa que traía hoy parecía que se mimetizaba con el color de cabello. Se veía preciosísimo, Jimin. Es de las cosas que también más están comentando y que yo sé que ustedes necesitaban ver el día de hoy. Aquí de hecho los tenemos a los dos. Tenemos precisamente durante el soundcheck, mientras cantaban Normal, pues podemos ver primero a Jungkook, que se ve absolutamente y totalmente también precioso. Como siempre Jungkook se ve cómodo. Me imagino, creo, pienso que pues ahorita es pleno verano también allá, entonces pues se siente calorcito y están utilizando colores claros, también los vemos con bermudas. Pues sí, traje que lleva Jimin se puede sentir que es como de una especie de seda, es muy delgadito y se ve que está bastante cómodo con él. Pero bueno, lo importante era aquí poder mostrarles a los dos el día de hoy en este soundcheck. Ahorita estamos viendo la participación de Jungkook, que también volvió a salir con sus gafas, que se ve tan lindo con gafas. Jungkook tiene esa particularidad, ¿no? Siempre se ve muy tierno también, sin proponérselo, porque sabemos que él también quiere tener esta imagen de chico rudo que a veces pues no lo logra del todo. Suele ser muy tierno, la verdad, Jungkook. Y luego por otro lado pues tenemos a este Jimin que completamente sin esfuerzo se ve sexy, se ve también cómodo, luciendo pues este nuevo tono en su cabello. Absolutamente increíble Jimin, pero también Jungkook. O sea, aquí espero que ustedes me comenten pues cuál les gustó más de los dos looks, si les gusta más cómo se ve Jungkook, si les gusta más cómo se ve Jimin. Pues en realidad las imágenes hablan por sí mismas. Sabíamos que el día de hoy era un día muy esperado para todas nosotras, precisamente para ver cómo iban a interactuar Jimin y Jungkook. Ya les dieron chance de que se fueran en esta camioneta juntos después de la cena, sería muy bueno. Vamos a ver también hoy cómo nos van a sorprender con el nuevo vestuario. Ha ido cambiando también, dependiendo de los lugares a los que han ido. Su sonrisa, no hombre, se ve este hombre preciosísimo el día de hoy. Pero como decíamos, también Jungkook se ve increíble. Más cómodo en otra clase de look. Tal vez se podría decir que Jimin se ve un poco más sofisticado, mientras que tenemos a un Jungkook que pues se ve mucho más cómodo y también relajado. ¿Qué va a ocurrir hoy en el escenario? Espero que sea un concierto muy emocionante. Obviamente, cada concierto de los chicos es diferente uno al otro y siempre también nos van sorprendiendo con todo lo que va ocurriendo. Hay algunas sorpresas, momentos únicos en cada uno de los conciertos, sin duda alguna. Así que pues dice, el que sabe que queda maravilloso con gafas, definitivamente Jungkook se ve preciosísimo. Dice, hay momentos en que Jimin parece ni siquiera tocar el suelo. La forma en que interactúa con el público hace que todo sea aún más hermoso. Siempre entregado, siempre sonriendo, siempre da un plus, un movimiento de cadera, un movimiento de cabello o bien una mirada de esas que te hechizan de parte de Jimin. Es que Jimin sabe muy bien hacer su negocio. Algo que ha llamado mucho la atención y que ahorita aprovechando que estoy mirando este pues video de Jungkook es acerca de las mangas largas. Jungkook se ha reservado mucho aparentemente el mostrar sus brazos. Muchos de los chicos pues sí han llevado transparencias o bien playeras que no traen manga y Jungkook ha estado hasta cierto punto muy conservador, digo para cómo es él, porque también en algunos soundchecks de repente salía sin camisa, eso sí, con una chamarra de mezclilla de Calvin Klein protegiéndole los brazos. Y es que recuerdo que en una pues de esos videos que se han ido soltando por ahí, sobre todo donde he estado participando con Tae y con Hobby bailando, en algún momento en uno de esos videos, antes de subir a un avión, si mal no recuerdo, se veía a Jungkook precisamente con una chamarra de mezclilla y en algún momento se podía ver su brazo, el que no está tatuado. Parece ser que en el antebrazo ya tiene un tatuaje y era bastante grande, lo cual me hizo suponer que tal vez Jungkook no ha querido mostrarnos sus brazos hasta que ese tatuaje esté completamente terminado, porque sabemos que a él también le gusta mostrarnos hasta que ya está completamente listo el trabajo que se esté haciendo en la piel. Pero parece ser que sí, nuestro Jungkook ya va a tener nuevos tatuajes en el otro brazo, lo cual explicaría por qué no se ha dejado ver, pues digamos sin mangas, a pesar de que ha estado haciendo mucho calor en diferentes de los lugares donde se han ido a presentar en los conciertos. Así que bueno, esto era parte de lo que quería mostrarles el día de hoy a nuestro precioso Jimin. Voy a estar esperando como siempre sus comentarios. Quiero agradecer de manera especial a todos nuestros colaboradores activos porque han estado dejando unas joyitas de comentarios. Muchísimas gracias de verdad a todos los que participan de esta manera. Aprovecho también este momento para agradecer a nuestros miembros del canal porque, como siempre les digo, sin ustedes nada de esto sería posible. Gracias a ustedes que me ayudan a tener mejores herramientas para hacer estos videos y por supuesto también gracias a todos los que forman parte de la familia Boys We Love, todos nuestros suscriptores. Muchas gracias por estar aquí.
Gracias por formar parte de nuestra familia y si tú eres una almita que apenas pasa por aquí, espero que te unas a nosotros. No se preocupen, todavía no me voy a despedir, quiero que sigamos dando una vuelta por todas estas imágenes maravillosas que salieron el día de hoy, pero sí era importante dar nuestros agradecimientos, invitarlos que me visiten aquí en ex Twitter, me pueden encontrar como @boyswelove2023, sobre todo si ustedes ya tienen cuenta acá, pues a lo mejor les sea más fácil también estar en contacto conmigo. Nuestro Jimin luciendo simple y sencillamente precioso el día de hoy. También Jungkook, insisto, esta teoría de por qué no está mostrando los brazos, pues podría ser realmente muy interesante. En todos los idiomas, también compartiendo diferentes cuentas que siguen a Jimin en todas partes del mundo, pues hablamos de lo mismo, de lo hermoso que se ve Jimin hoy, de su cambio en el cabello, se ve tan bonito, estos pequeños acercamientos, qué sorpresas vamos a tener para el día de mañana. Obviamente nos toca la cobertura del concierto, muchos momentos increíbles que sabemos que nos van a regalar también el día de hoy y pues como siempre, ay, vean ustedes también cómo se le ven los brazotes a nuestro Cookie y vamos a esperar si es que en realidad viene un tatuaje nuevo. Les prometo que voy a buscar el video para que ustedes vean cómo sí, aparentemente nuestro Cookie ya tiene rayado el otro brazo. Y hablando de sorpresas, qué bonito momento, ya decíamos, este perro que de hecho hoy Paloma comentó algo, decía, ¿sí será realmente un perro como digamos mascota de confort para que los ayude o le pertenecerá a alguien que suele estar en las giras participando con ellos? Me gustaría mucho que también ustedes me comenten qué piensan acerca del perro, porque sí es interesante, en realidad es un perro de compañía que los ayuda o le pertenece a alguien que suele viajar con ellos en los conciertos. Ahí está la pregunta hecha al aire, gracias a Paloma. Y por cierto, hablando acerca de cosas que los chicos venden, ya para qué les digo que sí, que no. Justamente comenzamos este video hablando de que lo que ellos utilizan se vende como locos. Estos accesorios que utilizó Jimin en sus conciertos en Europa, pues como ustedes se han de imaginar, ya están completa y totalmente agotados. ¿Por qué no? Que por cierto se veía tan guapo también con este look. Y para cerrar nuestro video justamente hablando de este preciosísimo hombre, pues les voy a anticipar que yo creo que para esta semana voy a traerles también un especial acerca de la historia de Jimin. Vamos a analizar algunos videos también acerca de cuál de los BTS ustedes creen que es el más difícil de manejar. Así que esa preguntitas se las voy a dejar al aire porque también la vamos a ir respondiendo en los próximos videos, pero sí me gustaría mucho que comenten quién es, a su punto de vista, de los chicos, el que sea más difícil de manejar o controlar debido pues a su personalidad, para que nos sorprendamos juntas. Así que de esta manera, como les decía, me despido con esta imagen preciosa de nuestro Jimin, esperando lo que nos viene el día de hoy. Les dejo un beso gigante donde quiera que estén. Les recuerdo que mi nombre es Bel Romani y que esto fue Boys We Love. Nos vemos y nos escuchamos en nuestro próximo video. 오케이 갑시다. 야, 갑시다. 자, 시작하세요.